¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto que estén de nuevo con nosotros aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un tema que, déjeme decirle, nos va a interesar a usted y a mí. En cualquier parte, en cualquier rincón del país donde se encuentre, nos va a interesar. En los últimos meses hemos hablado de corrupción, de impunidad, de violencia, de inseguridad. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Índice de Paz México 2018. Lo vamos a hacer de la mano de Carlos Juárez, el director del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, un gusto recibirte. Paco, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, de entrada platícanos, ¿a qué se dedica este Instituto para la Economía y la Paz? Bueno, el Instituto para la Economía y la Paz somos un centro de investigación internacional, apartidista, sin fines de lucro, independiente, y estamos tratando a nivel global de cambiar la manera en que se analiza el fenómeno de la paz y su contraparte, la violencia, tratando de calcular los indicadores, los factores que fomentan la paz, más desde una mirada de métricas para lograr que la paz sea una medida accionable, tangible, y no este abstracto que generalmente es en el pensamiento común, ¿no? Así es. Ahora, este estudio que ahora presentaron, tengo entendido, es la quinta ocasión, el quinto año en que presentan este índice de evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la paz. ¿Cómo vamos? O sea, ¿en esos 5 años ha habido resultados positivos o vamos para atrás? Nada más mencionar, y seguramente tú así lo vas a constatar y a reconfirmar. 2017, un año para el olvido en términos de violencia. Muy malo. Sí, llevamos 5 años midiendo indicadores, factores y la evolución de estos factores en México. Hacemos además a nivel global, que es el reporte más conocido a nivel mundial, el Índice Global de Paz, que clasifica países de los más pacíficos a los menos pacíficos. En el caso de México, tengo que decir que actualmente es el único reporte país que hacemos en el mundo. Y el Instituto para la Economía y la Paz tiene oficinas en Sydney, Nueva York, La Haya y en México. Hemos medido durante 5 años y tenemos que decir que desafortunadamente 2017 ha sido el año más violento del que se tenga registro, el menos pacífico. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante. Ahora, estaba yo mostrando hace un momento y veíamos en la imagen los 5 estados más pacíficos. Y bueno, la imagen es dramática porque prácticamente, me atrevería a decir, más o menos el 80% del país se pinta de negro, que son las entidades, el territorio del país, que es el más, en donde se concentra aún más esta inseguridad y violencia. A ver, platícanos, de este estudio, ¿cómo salimos? Miren, medimos al mismo tiempo tendencias nacionales y evaluamos los niveles de paz de cada estado, de las 32 entidades. A nivel nacional, las tendencias nacionales indican que la paz se deterioró en un 11% el año pasado. Sobre todo tuvo que ver con una alza muy significativa en los homicidios. Más de 29,000 asesinatos en el país, una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es grave, pero más grave tal vez es que si bien creemos o tenemos la impresión o la percepción en el país de que la mayoría de la violencia o la violencia está explicada por el crimen organizado, y hay gran verdad en eso, también encontramos que la delincuencia común y que la violencia interpersonal aumentó. Es decir, encontramos, por ejemplo, que durante 2017 la violencia doméstica se incrementó en los últimos 3 años la violencia doméstica se incrementó un 32%. Y eso ya nos habla de que nuestras interacciones cotidianas también son violentas. Y no solo es un tema de armas, policías, militares, sino también ya en la cotidianidad está permeando. Sí. Al interior de casas, al interior de las familias. ¿Qué ha generado esto? Mira, lo que decimos es que la violencia y la paz son fenómenos complejos. Quizá eso es una reflexión clave. Son fenómenos muy complejos. No tienen un origen, no tienen una solución nada más. Son multifactoriales, se deben a muchos factores. Y entonces, asimismo, las soluciones tienen que ser integrales, complejas, y la forma en que se abordan estos problemas tienen que atender múltiples causas.
Desde el instituto hemos estado promoviendo un marco conceptual que llamamos 8 pilares de paz positiva, te los voy a mostrar. Sí. Lo que decimos es que, como son problemas complejos, justamente hay factores múltiples. En el caso del instituto hemos estado revisando bases de datos, hemos analizado experiencias internacionales y encontramos que los países que logran sobreponerse a la violencia cuando les llega o que se mantienen más pacíficos en el largo plazo son muy fuertes en estos 8 elementos. Si quieres te los enumero. Por favor, si quieres. El primero, no están en ningún orden particular, todos son importantes. El buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, la equidad, el libre flujo de la información que tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación ejercen su labor, un entorno empresarial que sea sólido y que además participe, esté comprometido, genere empleos y dinamice la economía, altos niveles de capital humano que tienen que ver con el acceso de la población a servicios de salud, de educación y la salud en general, en términos muy amplios de la población. La aceptación de los derechos de los demás, el respeto al derecho del otro, bajos niveles de corrupción, por supuesto, es obvio, y las buenas relaciones de los vecinos. A ver, déjame, vamos a hacer, si te parece, un recorrido muy rápido, vamos a decir Claro que bien sí. o mal, bien o mal. Buen funcionamiento del gobierno. Mal. Mal. Distribución equitativa de los recursos, mal. Bien, este es de los que ha mejorado en los últimos años. Pero seguimos mal. Hay mucho que hacer, claro. No, hay mucha desigualdad. Sí. Libre flujo de información. Ahí tenemos un tema que nos ataca especialmente a los periodistas y a los medios. ¿Sí? ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en los últimos años? Mira, te adelanto para evitar el misterio. El funcionamiento del gobierno, el libre flujo de la información y la corrupción son los 3 pilares más débiles en el país. Mencionabas el libre flujo. Este pilar lo medimos, por una parte, a través del acceso que la población tiene a sistemas de comunicación y a tecnologías. Ahí no andamos tan mal, tenemos cada vez más acceso a Internet, comunicaciones celulares, etcétera. Pero el otro indicador de este pilar es la violencia contra profesionales de comunicación, de medios de comunicación. Periodistas. Y ahí estamos muy mal. El año pasado, Reporteros Sin Fronteras calificó a México como el país sin guerra más mortífero y peligroso para ejercer el periodismo. Y no lo quieren aceptar. Y no lo quieren aceptar. Y tú hablabas también del tema de corrupción, y lo manejamos hace apenas unos segundos. Corrupción y agreguémosle impunidad. Sí. Porque podrás ver que caen en la cárcel, no pasa nada. Esa es la realidad. Los procesos se hacen eternos, largos, y al final perdón, no tenemos las herramientas, la investigación o el proceso no pueden seguir, no hay justificación, no hay pruebas, adiós. Sí, van de la mano. Tenemos una corrupción muy extendida, muy profunda, y eso deriva en altas tasas de impunidad. Y mientras no se castiguen y no haya consecuencias a las conductas delincuenciales o a las conductas criminales, al mismo tiempo de que incrementa la impunidad, decrece la confianza de la población en las autoridades y la impunidad se vuelve un incentivo para delinquir, pero por otra parte la impunidad se vuelve un inhibidor de la denuncia y de la participación. Mucha gente ya no denuncia, ya no le ve ningún caso presentar una denuncia porque sabe que no va a haber consecuencias. Agreguemos de eso, Carlos, aquí en Mega Noticias TVC, en Canal TVC, tenemos una campaña que subrayamos al final de presentar algún tema, no es normal. Sí. Y en este caso nos referimos a que no hay ya sensibilidad de la sociedad ante situaciones de violencia. Sí. Llegan al momento de verlo normal, ¿sí? Ya no de impactarse por un crimen, por un asalto. Y eso tiene que ver con un poco lo que nos decías, la violencia doméstica es fruto de eso. Sí, hay un proceso, se observa comúnmente, hay un proceso de normalización de la violencia, vamos como mecanismos incluso psicológicos en los que vamos aceptando la violencia para poder continuar con nuestras vidas, nos vamos acostumbrando a ella y nos vamos un poco insensibilizando hacia el dolor ajeno. Una de las recomendaciones que hacemos en el reporte es que es fundamental atender a las poblaciones específicas que son vulnerables a la violencia.
Te pongo un ejemplo y quizá es lo que más deberíamos priorizar. Proteger a los jóvenes. Necesitamos proteger a nuestros jóvenes. 87% de las víctimas de homicidio el año pasado fueron jóvenes, varones, hombres, entre cierto rango de edad. Entonces, quiere decir que está muy focalizada la violencia homicida contra hombres de cierto rango de edad. Pero también los perpetradores de la violencia, los victimarios son jóvenes varones. Ahí hay una población muy específica que necesita ser atendida, pero sobre todo necesitamos comprender qué está sucediendo Falta detrás de oportunidades. De entrada, yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Falta de oportunidades para este porcentaje de mexicanos jóvenes que no encuentran el camino. Sí, mira, yo lo que veo es una mezcla de intuiciones, sentido común y un poco de buena fe. Cuando decimos es esto o es aquello, yo diría hay que ir a preguntarles, hay que ir a las cárceles a preguntarle a un perpetrador qué te llevó, queremos entender qué está sucediendo. Te doy otro dato, a partir de algunas encuestas que retomamos en el estudio, 69% de los jóvenes varones que estuvieron involucrados en un evento de arma de fuego, por cualquier situación, dicen que mientras estaba sucediendo el evento de violencia con arma de fuego, ningún miembro de su comunidad, de sus vecinos, de su familia, y ningún miembro de las fuerzas policiales locales intervino para mediar, para proteger, para tratar de calmar el conflicto. Están sintiéndose abandonados los jóvenes. Esto te dice que están abandonados. Mira, esta parte es muy interesante, muy importante, Carlos, porque lo criticamos mucho. El que, oye, estoy viendo un asalto y nadie mete una mano. Hay miedo. Hay miedo. ¿Cuántos pierden la vida por meterse a separar, por tratar de mediar o incluso por tratar de defender a alguien? Y en el caso de los policías es un caso muy parecido. Hay una situación de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que termina castigando a aquel policía que por alguna razón se mete a dirimir un pleito y termina matando a alguien o termina muerto. Sí. Yo te diría que el problema no son los derechos humanos, que esos nos pertenecen a todos. Claro. El problema es la falta de entrenamiento, la falta de protocolos, nosotros le llamamos la falta de capacidad institucional para impartir justicia y para prevenir la violencia. Carlos, vamos a hacer una breve pausa, no le cambie, quédate con nosotros por favor, y usted también quédese con nosotros. Estamos en Expedientes TVC hablando de el índice de paz en México. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del índice de paz México 2018 del Instituto para la Economía y la Paz con Carlos Juárez. Y bueno, rápidamente me voy a la página 33 de este estudio, sección 2, dice Valor Económico de la Paz en México, principales hallazgos. Les voy a platicar nada más el primero y que Carlos nos platique el resto. El impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos. Estamos hablando de alrededor de 249 mil millones de dólares en 2017, ese año que ha quedado hasta hoy, y esperamos que así se quede, como el más violento en la historia. Esta cifra representa el 21% del Producto Interno Bruto del país. Es impactante la cifra. Es impresionante, es muy duro y es muy grave. Desde otro ángulo desde el cual analizamos el fenómeno de la paz es mirar cómo impacta económicamente a una sociedad. Acá lo que hacemos es estimar todo lo que sucede alrededor de un acto de violencia y de los múltiples actos de violencia en el país. Sabemos que cuando sucede un homicidio o un asalto, se detonan una serie de elementos económicos al margen e independientemente de todo el daño psicológico y emocional. Entonces medimos lo que nos cuesta perseguir, castigar al victimario. En cuanto a la víctima, los gastos médicos, si suceden, los gastos funerarios, si es un homicidio, el valor de las instituciones de seguridad, el encarcelamiento del perpetrador cuando se le consigna, etcétera. Todo eso sucede y eso cuesta. Esos son los costos directos. Indirectamente también hay un impacto psicológico en la víctima, hay una serie de eventos que ya no suceden alrededor de la familia,
y hay victimización indirecta. Y esa se cuantifica también en términos económicos. Sí, que nos lleva a que cada mexicano hemos gastado como impacto económico de la violencia 33,118 pesos cada mexicano. Si dividimos este impacto total de la violencia entre el número de mexicanos y sacamos el costo per cápita, nos da más de 33,000 pesos. Es lo que nos ha costado. ¿Mensual? Anual. Es lo que nos ha costado la violencia en el año, 33,000 pesos por persona. Somos muchos millones en México. Solo para darte una idea de la magnitud de este impacto. Estos montos equivalen a 7 veces más el presupuesto de educación en un año y más de 8 veces lo que se invirtió en salud también el año pasado. Ahora, déjame preguntarte, Carlos, todo este estudio, que es un estudio muy acucioso, el quinto que se hace, se tocan prácticamente todos los temas, cada entidad, cómo están las cosas, en fin. Déjame preguntarle, y no es con ninguna mala intención, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué sirve? Mira, primero tenemos que partir del hecho de que para resolver un problema tenemos que comprenderlo. Y todos, gran parte del país, coincidimos en que la violencia es un problema en México. Eso está claro. ¿Cómo lo abordamos? Necesitamos comprenderlo. Y para poder comprenderlo hay que estudiarlo, hay que medirlo y hay que tener elementos mucho más técnicos. Hace un rato hablábamos de que muchas de las políticas públicas surgen a partir de intuiciones, de yo creo, me imagino, o incluso sentido común. Pero estos fenómenos son complejos, estos fenómenos sociales se pueden medir y es lo que hacemos. Para poder implementar políticas públicas eficaces que de veras aborden los problemas de una manera estratégica, necesitamos comprender y medir. Cuando hablas de comprender, medir, entender lo que está ocurriendo, no estás hablando exclusivamente de las autoridades, sino de la sociedad misma. Sí, no solamente las autoridades, aunque llevan una gran parte. Claro. Algo que me gusta mucho de este enfoque de 8 pilares que comentábamos hace un rato, es que si tú ves el diagrama que veíamos hace un rato, puedes encontrar a todos los actores sociales, a todos los actores de un país, a todas las... encuentras a los medios de comunicación en el esquema, encuentras al gobierno, encuentras a la sociedad, encuentras a los académicos, a las instituciones de seguridad, de salud, etcétera. Todos estamos convocados bajo este modelo de 8 pilares. Y quiere decir que a todos nos toca hacer una parte de la construcción de la paz en el país. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando no entendemos, cuando no sabemos, cuando no nos involucramos, uno como sociedad, y cuando además tenemos una enorme desconfianza en la autoridad, que no da resultados, eso agrava las cosas. Sí, en el reporte hemos encontrado y establecemos que la recuperación de la confianza es fundamental. Si observamos nuestras realidades, vemos cómo las relaciones de confianza están rotas. Están rotas entre la población, y eso es todo lo que ha habido un abuso discursivo por parte de los gobernantes y los políticos sobre el tejido social. Existe el tejido social y es esta ruptura de las relaciones de confianza y de colaboración entre la gente. Pero también entre la gente y las autoridades se rompieron las relaciones de confianza. Total y absolutamente. Nos vamos a un ejemplo muy claro, Carlos. ¿Cuántos años tienes? 37. Bueno, no te tocó. A mí tampoco. Pero bueno, lo veíamos en las películas mexicanas de antaño, en la que el policía de barrio, el policía de barrio, era parte fundamental en la sociedad de esa colonia, de ese barrio, y había un respeto y se sentía la seguridad por parte de quienes habitaban. Hoy eso se ha roto. Hoy no existe, no hay confianza. Es más, le tienes más miedo a un policía que a un delincuente. ¿Por qué? Bueno, ¿dónde vino esa ruptura? Creo que ha sido parte del proceso de descomposición. Algo que sabemos es que la violencia como la que estamos viviendo hoy no estalla de un día para otro, o al menos eso así se siente, que de un día para otro amaneces con violencia. Pero en realidad se va cocinando a lo largo del tiempo a partir del debilitamiento de estos pilares. Si ves los pilares, nuevamente vuelvo a los pilares, si los ves, puedes ver cómo ninguno de esos se puede destruir ni construir en un periodo corto. Todos son de largo plazo. Claro. Hemos encontrado también evidencia de que las comunidades que reportan mediante encuestas, cuando les preguntas si están dispuestos
si confían en sus autoridades de policía local y si estarían dispuestos a colaborar con ellos en algún esclarecimiento, nada demasiado peligroso, sino en general colaborar con las autoridades, donde se encuentran mayores niveles de colaboración, los niveles o las tasas de robo son más bajas. Eso está, hay una correlación. Donde la gente confía y está dispuesta a colaborar con su policía local, los robos bajan. A ver, dime, porque ya el tiempo se nos va encima. Sí. Estados con focos rojos. Bueno, por primera vez, por primera vez, Baja California Sur aparece terrible en el último lugar. Ese lugar lo tenía Guerrero durante los últimos 4 años. Desafortunadamente, Baja California Sur tuvo una alza así muy significativa de homicidios, casi triplicó su tasa de homicidios durante 2017. Antes está Guerrero, que aumentó 12% sus homicidios, Baja California, que duplicó su tasa de homicidios. Tenemos a Colima. Colima tiene la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes más alta del país, 106 homicidios por cada 100,000. El promedio del país es 24. Sí, que de alguna manera también ha ido permeando ahí Guerrero, ¿no? Digo, Jalisco. También la cercanía. Sí. Y si te fijas, bueno, y el quinto estado menos pacífico, bueno, el foco rojo. El último foco rojo, digamos, de la tabla es Zacatecas, que está en lugar 28. Si analizas los últimos 5 lugares de la tabla, Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima, Zacatecas y Sinaloa, 4 de estos 5 están en la ruta hacia el norte del trasiego de drogas. Así es. Entonces, consideramos que estas caídas en los niveles de paz, estas problemáticas están relacionadas con crimen organizado. Y de los que están tranquilos, valga el término, los más pacíficos. Sí. Bueno, en el primer lugar de la tabla está Yucatán. Se ha mantenido consistentemente como el estado más pacífico del país, tiene la tasa de homicidios más baja de todo el país, los delitos con armas de fuego son muy bajos y en general hay buenas condiciones. Le sigue Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. Que Tlaxcala, cuidado con el tema de los huachicoleros. Sí, por eso es que esto que estamos viendo, estos lugares, tienen que ver con las manifestaciones de violencia directa. Homicidios, robos, crimen organizado, prisiones. Pero esto se tiene que analizar en conjunto con el otro análisis de paz positiva que viene en el reporte. Porque estos son los síntomas, pero la salud en el largo plazo, las condiciones de defensa, haciendo un símil con la salud, de buenas defensas, están en la paz positiva. Retomando aquella pregunta que te hice hace un momento, ¿de qué nos sirve? Este estudio... ¿Se le entrega a alguna autoridad? No, lo publicamos, no va dirigido a una autoridad específica. No. ¿Y hay respuesta de alguna autoridad? ¿En estos 5 años han tenido respuesta de alguna autoridad? Pues mira, nos invitan a algunos foros en los estados, nos hemos acercado con algunos gobiernos estatales, diferentes administraciones, en diferentes momentos. En general, para quienes es más útil, creo, y quienes lo reciben mejor, son las organizaciones de sociedad civil, sobre todo las locales. Que tal vez sean las que menos podrían hacer. Pero, a ver, te pregunto, entonces, ¿hay desinterés? Yo no lo sé. Yo creo que hay una gran debilidad institucional. No sé si sea por falta de voluntad, por falta de capacidad o una combinación de ambas. Lo que creemos o lo que decimos en el reporte incluso es que este proceso electoral que estamos viviendo hoy en México, el 1 de julio vamos a elegir la mayor cantidad de cargos públicos en la historia del país. Así es. Elegimos desde presidente de la República, que es lo que ha acaparado más la atención. Pero también elegimos miles de otros cargos, alcaldes, gobernadores, senadores, diputados. Municipales. Sí. Entonces, la invitación sería para que en todos los estados del país la gente pudiera descargar este informe, verlo, leer algunas secciones, aunque sea, y le hagamos preguntas más incómodas a nuestros candidatos, preguntas más profundas, y les exijamos que presenten propuestas mucho más ricas, mucho más complejas, y que ataquen de raíz los problemas de la violencia. Mira, me llama la atención este dato, que estoy viendo aquí en la calificación del índice de paz. Veracruz en el 9º lugar, y marcan aquí un cambio en la calificación general 2016-2017 hacia abajo. Cayó. Wow, sí. Pero si hablamos de violencia en Veracruz, un día sí y otro también.
aquí, qué bueno que lo mencionas. Quiero hacer una aclaración metodológica. Ajá. Y esto viene explicado en el índice. Claro. Nosotros utilizamos para este análisis información oficial publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el INEGI. Hay dos razones para hacerlo. Una es que solamente estas bases de datos nos garantizan que permanentemente y puntualmente están publicando la información. Ha mejorado la información que tenemos disponible sobre violencia en México y si tomáramos otras bases de datos, de pronto van y vienen, se publican bianualmente, entonces no tenemos esa consistencia a lo largo del tiempo de los datos. Y esto es importante para poder comparar y hacer tendencias. Y lo segundo es que no queremos fortalecer la credibilidad y no queremos que se desacredite por parte de algunos actores políticos este trabajo. Entonces decimos, vamos a utilizar la información que los gobiernos estatales proveen y con eso vamos a analizar. Entonces estamos sujetos también a la veracidad de la información que se provee. Sin duda, totalmente de acuerdo. A ver, en base a lo que han trabajado estos 5 años y con esto que tengo ahora en mis manos, el Índice de Paz México 2018, ¿qué perspectivas, qué futuro tenemos? Mira, el panorama que pintamos con estos datos es muy oscuro y es muy trágico, pero tenemos que saber que tenemos las condiciones en el país o el potencial, tenemos potencial en México para superar esta crisis de violencia. Estamos mucho mejor calificados en paz positiva, en los 8 pilares, que en paz negativa, que son estos indicadores de violencia. Entonces, si nos ponemos a trabajar, si atacamos estos 8 pilares o los fortalecemos y los construimos, estaremos atacando las raíces de las violencias y sobre todo si otros actores más diversos, el sector privado, si los académicos y la sociedad civil y la gente en sus casas nos involucramos, hay posibilidades de transitar por esta etapa tan oscura de la historia del país. Este tema, el tema de la violencia y la inseguridad y, bueno, de paso, corrupción e impunidad, serán temas fundamentales en el proceso electoral que estamos viviendo y por el cual se va a tomar una decisión. ¿Qué tendrá que hacer el próximo presidente de México para solucionar este tema? Sí, creemos que necesitamos mejores propuestas por parte de todos los candidatos a todos los cargos. Pero también destacamos que la capacidad de construir confianza o recuperar la confianza del electorado es fundamental para quien pretenda ganar las elecciones a los cargos que compiten. Y no solo para ganar la elección, sino para poder implementar políticas públicas y tomar decisiones de gobierno que de verdad sean efectivas. Y que urgen además. Carlos Juárez, muchas gracias, un gusto Paco. tenerte en Expedientes Muy TVC. amable. Muchas gracias, no será la última. Qué bueno, muchas gracias. Sin duda. Felicidades. Bueno, Carlos Juárez, el director del Instituto para la Economía y la Paz, con la presentación de este Índice de Paz México 2018. Yo le agradezco, como siempre, a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares. Expedientes TVC, hasta la próxima.